8:43, Pepe Guerra con todo su repertorio en esta mañana, porque fue la manera en la que tuvimos que preparar la mesa, porque ya está servida. Llega a Buen Día Litoral la mesa de intercambio, donde cada opinión es responsabilidad de quien lo dice. Y mire quién lo dice hoy, mire, hoy mesa de abogados. Hoy estamos con el doctor Fernando Dotti y con el doctor Giancarlo Montaldo. Buenos días a ambos. Buen día. Buenos días, estimados. Bueno, buenos días y fríos días, diría, ¿no? Arrancó mayo y, bueno, la verdad que está bastante fresco. Menos mal que el sistema de climatización automático de la radio, la radio los está recibiendo. Además de la calidez humana. Ah, sin duda. Además, creo que eso es lo mejor, ¿no? Me parece que no, la tecnología no va a sustituir. Fernando está todavía. Le cayó el mundo encima con la tecnología. Sí, sí. Él que es un tipo gratamente sorprendido. Pragmático con todo. Sí. Rústico. No, también sí, rústico. Sí. No. Él con la tecnología lo analiza muy bien. Analiza todo. Analiza todo. Necesario. Bueno, el tema de hoy es lo que le planteábamos a la audiencia al principio. Tiene que ver con esto que es una realidad. La diferencia de precios que tenemos hoy con los vecinos, sobre todo con Argentina, hace que muchos vecinos de Fraiventos estén haciendo algún viajecito que otro, porque en ciertos productos la diferencia es mucha. Ahora, desde el punto de vista legal, hoy, ¿qué hay con respecto a esto? Yo puedo ir y traer lo que sea y no pasa nada. Cuando se aplican políticas de 0 kilos, ¿son aplicables esas políticas? Esas políticas restrictivas, controladoras, con el Estado ahí presente diciendo no podés hacer esto. ¿Funciona, no funciona? ¿Se aplica, no se aplica? ¿Qué pasa si infrinjo la ley y me traigo 3 kilos de azúcar más que los que tenía que traer? La yerba que estoy tomando. O la yerba. ¿Usted se trajo la yerba? Podría ser un ejemplo. Podría ser un ejemplo en este caso. No me avisó, me podría traer 1 kilo por lo menos para mí. Sí, ahí va otro paquetito. A ver, esta realidad de la diferencia de precios con la República Hermana Argentina es, ¿verdad? Un dato que yo puedo recordar inclusive desde mi niñez, ¿no? O sea... No es nuevo, ¿no? No, evidentemente, digo, siempre la diferencia de precio para lo que significa la canasta básica de una familia típica uruguaya, ¿está? En artículos de primera necesidad, si se quiere. Por supuesto que hay otros que la diferencia también es abismal, digo, por ejemplo, el tema de farmacias es bastante notorio, ¿verdad? Más cuando, bueno, los productos de farmacia suelen ser productos a veces no de los que uno entiende son de la canasta básica. Pero bueno, centrándonos en el tema, digo, esta cuestión siempre ha concitado la atención por parte del ciudadano de a pie, que bueno, que ve que los productos, naturalmente, los precios se encarecen, y después, bueno, la realidad en este caso en la República Argentina, que siempre ha sido seductora en esa diferencia que permite que con solo hacer un par de kilómetros, en el caso de los fraiventinos, estén accediendo a precios notablemente diferentes, ¿verdad? Y eso hace que, bueno, que la tentación, lógico, no solamente por el hecho de cruzar y pasear y disfrutar de un día en las ciudades vecinas, sino por el hecho de las compras. Y el Estado siempre ha mantenido la misma preocupación, digo, gobierno tras gobierno ha habido esa suerte, digamos, de precios que a veces naturalmente llaman la atención, en precios, bueno, de verduras, en precios, bueno, como dije hoy, artículos de primera necesidad, y sale con algunas ideas de eso que se dice, una batería de medidas para que en forma, digamos, urgente se trate de compensar, bueno, con el tema de la nafta. Para algunos la batería tiene poca carga. Ese es el problema. Porque la carga de esa batería no alcanza nunca hace arrancar el auto. Porque ¿no? es como esas brasas que quedan en la parrilla, ¿verdad? Digo, quedan ahí y al menor, digamos, vientito vuelven a encenderse y el tema, digo, sigue siendo. O sea que esto, por más que haya controles de precio, por más que haya políticas de frontera de precios, digo,
poca cosa siempre han significado ir a la raíz del asunto, que los precios sean competitivos y que el uruguayo esté inserto en una sociedad de consumo donde los precios sean, digo, razonables para lo que fue una canasta. O sea que siempre el Estado va con el extintor, ¿verdad? Apagando un poquito el incendio de atrás. O sea, nunca se anticipa a esta suerte de lo que es la inflación, que es la alza de precios, bueno, con todos diferentes componentes, ¿verdad? Técnicos, etcétera, etcétera. Pero bueno, la realidad del uruguayo es que en la medida que enfrente haya precios tentadores, digo, este tipo, digamos, situaciones va a seguir persistiendo. ¿Fernando? Sí. El mensaje, cada vez que se ponen protecciones arancelarias, es, bueno, no vaya a traer nada del otro lado, que es más barato, que es beneficioso para su bolsillo, porque puede traer algo más barato o de mejor calidad, o las dos cosas a la vez, porque perjudica a sus congéneres. Ese es el esquema. Sí. Ahora bien, por lo general el vecino que siempre nos da una mano cuando precisamos también, ¿no? Porque bien, cuando andamos bien en medios complicados, a quien le pedimos es el almacenero de enfrente. No vamos a hacer 60 kilómetros a traer azúcar de Gualeguaychú. De todos modos, igual hay que ser muy claros en esto. ¿Qué son las protecciones arancelarias? Y son una desprotección a los consumidores y una protección muchas veces, no digo que sean todos, a comerciantes prebendarios, que no son todos, aclaro. Y no son los chicos, por lo general los que gozan de las prebendas son quizás los de mayor porte. Porque en definitiva, si yo tengo 500 en mi bolsillo para gastar, voy a Argentina y en vez de gastar 500 gasto 100 porque es más barato, el razonamiento es, me quedan 400 para reasignarlos en la economía local. Claro. Ya sea por la vía del ahorro, que a la larga siempre se transforma en inversión, salvo que uno sea como tío MacPato, Rico MacPato, que era un acumulador compulsivo de monedas de oro y se tiraba a nadar en ella. Ahorro, inversión, el ahorro es lo que permite la inversión, o consumo. Lo consumo en otros rubros. Pero en cualquiera de los tres casos yo voy a estar reasignando factores productivos a la economía. O sea que en realidad, a mí me parece que y más en el contexto de Mercosur, donde siempre se habló en el tratado del 91 de la libre circulación de bienes, productos y personas y servicios. Entonces, esto de las protecciones arancelarias, en definitiva, es más de lo mismo, de toda la vida, y en definitiva no se pone el foco en cuál es el problema, porque yo a veces escucho las asociaciones comerciales y demás, que claro, obviamente la primera reacción es, bueno, a ver, protéjannos. Claro. A ver, pero no dejen que traigan cosas de allá. Le piden ayuda a quien es la causa primera de sus males, que es el excesivo costo del Estado, porque si uno analiza los productos que se venden acá, ¿cuál es la diferencia? Y seguramente la carga impositiva. ¿Ah? Entonces, hay productos que tienen un 10% de IVA. Claro, pero también siendo más caro, entre otras cosas, porque somos un país caro. Ahora, esto va de la mano muchas veces con la creencia también de que hay que proteger la industria nacional y vivir con lo nuestro. Pero eso es un desatino para mí. ¿Por qué? Porque en definitiva, si tengo algo que viene del extranjero, que es mucho más barato y me conviene a mí, ¿por qué voy a tener que comprar lo que hacen acá y que es más caro? Eso no es explotar lo que se llama las ventajas comparativas. Si al Uruguay comparativamente le resulta más barato producir soja que a Japón, que tiene las 3/4 partes de su territorio que es improductivo. Ahora, comparativamente para los japoneses es mucho más barato hacer computadoras que lo que sería para nosotros. Entonces, hay que, me parece, en vez de ponerse a cerrar las fronteras y a poner regulaciones, a sancionar a la gente que va a buscar que el salario le rinda un poco más, ver la raíz del problema. El problema es que somos un país caro, con un Estado que asfixia al comerciante y que hace que no seamos competitivos muchas veces por la cantidad de impuestos, de regulaciones. Entonces, que se liberen recursos y que, y si hay, evidentemente, esto es como, si la industria del calzado, por decir algo se me ocurre, es muy cara, en Uruguay no podemos competir con Argentina, bueno, no hagamos calzado, hagamos otras cosas. Pero tener presente que siempre se reasignan recursos a la economía y que no necesariamente por coartar la libertad de la gente de ir a buscar el kilo de azúcar más barato del otro lado, vamos a estar solucionando los problemas locales. Exacto. Esto, como muchas veces se dice, bueno, sí, es importante tener balanzas comerciales favorables y que hay que exportar más de lo que se importa.
Sí, es ideal. Yo creo que no, porque en realidad son las dos caras de una misma moneda. Pero exportar más significa más trabajo nacional. No necesariamente, pero no necesariamente, pues fíjate, exportamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando exportamos? Entran dólares, eso hace que el tipo de cambio baje, Sí. ¿no? ¿Qué va a fomentar eso al tener que el tipo de cambio baja en un escenario de libre tipo de cambio, ¿no? Sí. Va a fomentar las importaciones, que comprar lo de afuera sea más conveniente. Cuando importo, salen dólares, el tipo de cambio sube y fomenta las exportaciones. Y así sucesivamente. Si solamente exportáramos y no importáramos, bajarían tanto los costos que no tendríamos competitividad. ¿Me explico? Sí. Entonces, no nos alcanzarían los dólares para cubrir los costos de producción. claro. Porque el dólar valdría muy poco. Exactamente. Entonces, son dos caras de una misma moneda que se retroalimentan, son necesarias. Esto es como, yo lo escuchaba a Venegas Lynch que hablaba, ¿no? Es decir, bueno, el ideal sería importar, no exportar. Y por un ejemplo, a todos nos gustaría que nos regalaran, poder comprar todo sin tener que hacer nada a cambio, pero tenemos que vender nuestros servicios, trabajar para poder comprar. Esto es lo mismo. ¿Ah? Entonces, a mí me parece que, lamentablemente en estos temas, yo creo que no tenemos foco en la cuestión, en el origen del problema. Y creo que Giancarlo decía, venimos con el extintor, ¿no? De siempre sobre la coyuntura, tratando de poner ahí una especie de matafuegos. Pero en realidad el problema es otro. El problema es de bases, de fondo. Y en la medida que no ataquemos esa realidad, los problemas van a seguir. A ver, nosotros con la edad que tenemos, 40 y pico, Ernesto unos añitos más. ¿Por qué con 40 me señaló a mí? No, Si yo pero todo el mundo le digo realmente- que tengo El menos. de la mesa sos el cuento. Pero realmente, y Ernesto podrá dar fe capaz que con algunos años más. Unos cuantos. Unos cuantos, bueno. ¿No les ha pasado que toda la vida han escuchado lo mismo? Sí, que claro. toda la vida son siempre los mismos Sí, problemas, las mismas absolutamente. quejas y las mismas Sí, soluciones. totalmente. ¿No será momento de detenerse a pensar y hacer algo distinto? Lo que pasa es que es difícil plantear un tema eje de estos, cuando en definitiva, cuando uno plantea un tema eje, naturalmente tiende a exponerlo, pero no a hacerle con el bisturí, digamos, lo que está dentro para justamente ver el tipo de causa. O sea, hablar de los precios altos, hablar de demandarle al Estado que tenga políticas de control o políticas de frontera, demandarle al Estado muchas cosas, en este caso, bueno, como dijo Fernando, o sea, pedirle protección, en este caso el comerciante. Pero somos también destinatarios de esas medidas que es el Estado tan presente y omnipresente que es el concepto del Estado caro, es un concepto que uno lo viene escuchando sí, de décadas. Entonces nadie se ha puesto a hacer una radiografía y tratar de, en ese concepto de un Estado que es caro, es un Estado que... como un efecto catarata, ¿verdad? O sea, todo termina en que en este precio final de los productos, si uno, digamos, le pusiera una radiografía, ve la carga imponente impositiva que tiene. Porque el comerciante le va a trasladar a su producto una serie de cosas, o sea, desde el costo, desde el costo del empleado, de la contribución de la seguridad social. Entonces, el precio el costo de la es un UTE, símbolo, del bueno, comercial, acá, de el la costo OCE, de los servicios del Estado, UTE, Antel. Eso se traslada al precio. Todo Yo voy a un costo que conozco de cerca por una fábrica, una industria que conozco que hace maples de huevo. Maples de huevo. Que además está haciendo también otros desarrollos de maples para, por ejemplo, los posavasos y todas esas cosas que venden grandes cadenas de comidas en Uruguay, las hace esa fábrica. Conozco al dueño de esa empresa, que está en el departamento de Canelones, y tuvo la brillante idea, porque realmente fue brillante, de reconvertir su industria a gas natural. Pasó del full oil, con el que hacía el secado del producto final, para que quedara conformado después el maple, a el gas natural. Se les hizo una conexión especial de gas natural, cuando aquel proyecto del gasoducto, y todo lo demás. Sí. Hoy está con gasoil de vuelta. No hay gas. Invirtió una fortuna, porque se endeudó no sé por cuántas decenas de años.
para bajar a la mitad el costo de energía en la producción, porque bajaba a la mitad lo que consumía en energía, y hoy tuvo que volver para atrás. Entre otras cosas, porque siempre volvemos a lo mismo, tenemos un monopolio atrás. Entonces, al no haber competencia, no hay marco institucional ni incentivos. Es a un la problema en excelencia. la producción uruguaya. Cuando el empresario apuesta a lo que le dicen que va a existir y lo que va a existir existe durante 6 meses y después le dicen, no, pero mira que lo que te dije hace 6 meses no corre más. Usted sabe lo que pasó con los gasoductos, ¿no? Y bueno, tuvimos a alguien que del otro lado nos cerró la canilla. Ese fue el problema. Firmado los contratos. Con todos los contratos Y los vigentes. convenios, país a país. Gasoducto Cruz del Sur. El gas venía de Bolivia, pasaba por Argentina y llegaba a Uruguay. Entraba por el sur, el gasoducto del sur, y entraba por el norte por Paysandú. Esos gasoductos se hicieron Sí. en la segunda administración de Sanguinetti. El presidente de la UTE era el doctor Mario Carminati, lo recuerdo bien, el tema. Se firmaron los convenios, se llamaron a la licitación, se construyeron el punto de ingreso del gasoducto en Paysandú todavía está, porque se pasó el caño por abajo del río, no se construyó el gasoducto territorio adentro, pero el gasoducto del sur sí se construyó para esas fábricas que, lo que cuenta Fabricio es verdad, hubo varias fábricas, varias empresas que apostaron al gas. Exacto. Pero aparte de Pero la mitad, el precio de la energía. Pero la el día mitad. que Argentina cerró la canilla, porque el gas lo precisaba para su país, para su gente, Se terminaron los contratos. No había contrato. para de la nada. fiesta de subsidios que hemos visto en Argentina, Sí. La fiesta subsidiada. claro, Pero a nosotros nos pasó de para la cono- fiesta de subsidios que hemos visto en Argentina, se acabó el gas natural en Uruguay. Claro. Y el segundo intento fue el de la regasificadora. Y viene la tercera. Con el ¿no? cuento de que la regasificadora iba a traer gas para la Argentina, que estaba... Que era el principal cliente. Que era el principal cliente. Hasta que. Hasta que Argentina dijo no, y la No, empresa no más quiero. importante se fue, Uruguay siguió insistiendo y el tema terminó como terminó. ¿Cómo también? Bueno, estos son intentos. Intentos que me parece que sí atacaban la raíz del problema, que es el costo de producción. Cuando hablamos de un país caro que no puede competir con el exterior en productos que hoy notamos una clara diferencia en su costo y por lo tanto en el precio final, hablamos del costo de producción. Y el costo de producción en Uruguay, por donde lo quieran atacar, porque durante la pandemia el gobierno hizo algunos esfuerzos insuficientes, evaluados por todos, porque bajarle el costo fijo en la energía eléctrica a un comercio significaba una reducción de 325 pesos en la factura de energía. O sea, una empresa que pagaba 15 a 20 mil pesos de luz, era insuficiente, sin duda. Era un esfuerzo, era una señal, sí, todo lo que quiera, pero no alcanzaba para nada. Entonces, la raíz del problema no estaba ahí. No está en el costo fijo de la UTE. Pasa que UTE, ¿cuánto fue la recaudación, el superávit de UTE de los últimos 5 años? Es millonario, Sí, por la venta de energía al exterior. lo que quiera. Ahora, el tema es que como se utilizan las empresas públicas como organismos recaudadores, como impuestos encubiertos cuando no lo son. Bueno, se supone que Y ahora se- se utilizaron parte de esos recursos y se- para apalancar un poco la empresa y que no se transfiriera el costo de la suba Volvemos a lo al mismo. precio final. La UTE debería ser un 30% más barata. El problema Ay, es que se ojalá que utiliza lo esa escuchen. plata, se utiliza esa plata que va para las famosas rentas generales para alimentar un elefante a galletitas, como es el Estado uruguayo. Por eso es que la UTE es tan cara, porque la UTE en realidad es una empresa que factura millones y que perfectamente podría ser mucho más accesible. Entonces, Bueno, la UTE y Antel son las empresas punta, ¿no? Vuelvo a lo Si bien mismo. la industria que mueve más dinero es ANCAP, Bueno, Antel y UTE son importantes. Antel compite, por lo menos en materia de telefonía celular. Y ahora gana, ¿no? El problema es que no hay libertad, no hay libertad de importación, no hay libertad de elegir, y entonces la gente, el consumidor final, queda rehén de toda esta situación. Y entonces la válvula de escape, ¿cuál es? Me voy a Gualeguaychú a comprar más barato. Aplaudo a la gente que lo pueda hacer. Bienvenido. Entonces, Ahora, ¿qué pasa con toda la normativa, no? Porque uno dice, bueno, la normativa de frontera debe establecer algo. Porque en algún lugar debe haber una regulación, porque acá levantamos una baldosa y nos regulan de cómo tenemos que pisarla. Bueno, es en que este habría caso, que eliminar los aranceles. Eso es lo que hay que hacer, que fue el espíritu del Mercosur.
eliminar aranceles. Sí. Entonces, después... Bueno, porque pretendían un mercado común y eso quedó simplemente en el tratado como una intención política. Pero Después el mercado común, cuando después, en los hechos, cada uno piensa en su chakra, Exacto, claro, sí, complicado sí, aplicar. Sí, bueno, porque ahí, a ver, volvemos al mismo tema. Propóngale un mercado común a Brasil, que es una economía que se autosustenta, no le diré que comparativamente con Rusia, es el Rusia de América, pero Brasil no necesita de nada ni de nadie. Por eso tiene energía, tiene alimentos, tiene todo. Por eso permanentemente siempre está en la agenda de los famosos TLC, Sí. porque justamente la necesidad de que el Uruguay vaya a buscar puertas de apertura comercial en países, con digamos, medio planeta, si fuera posible. Claro. ¿Sí? para salir de este corset. Él firmaría todos los TLC posibles. Para Sí, salir claro. de este corset que ha significado el Mercosur. Él lo redacta incluso. Sí. Es que el Mercosur en los hechos se transformó en una sustitución de importaciones a nivel regional. Por eso digo que estas políticas arancelarias de protección son una desprotección a los consumidores y una protección a los cazadores de privilegios. Entonces, claro, viene pseudos empresarios que están en connivencia con el gobierno de turno, entonces no, pará, mirá, Que van cambiando, regulame acá, no me dejes entrar esto que es más barato porque me matas a mí. Entonces, ¿quién paga? Juan Pueblo. Es un privilegio a costillas de toda la población. Esto lo escuché alguna vez y me pareció muy gráfico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un empresario de verdad, el emprendedor, el que trata de innovar, de ayornarse, de reconfigurarse para brindar un mejor producto, un mejor servicio a la clientela, con el empresario prebendario, con el cazador de privilegios? Bueno, si uno va a una reunión, un empresario emprendedor estará con su familia diciendo, bueno, a ver cómo hacemos, vamos a contratar este marketing para llegar por Facebook, qué podemos hacer para abaratar los precios, para llamar a la gente, repartamos volantes. Ahora, uno se va a una reunión de directorio de una empresa prebendaria y los comentarios que escuchan son, che, le mandaste la tarjetita a la hija que cumplió 15 del senador tal, lo llamaste, lo invitaste al café. Es eso. ¿Cuándo nos recibe fulanito? Bien, entonces, lo que pasa que es tenemos la reunión. porque después sabes que las campañas políticas van a golpear financiamiento en Bueno, pero eso, determinado rincón. y es en todas las tiendas. Bueno, no, es que yo no digo que haya una se financian en tienda gran parte con particular, aportes, por supuesto, con aportes pero personales o sabés que después privados, esos me favores parece. se cobran, ¿no? Están los lobbies que... No sé. Claro que Entonces, se eso cobran. lo dice usted. No, lo No sé, digo, yo claro no que digo yo nada lo de eso. sostengo, lo digo, yo lo sostengo. los lobistas ya eran en el siglo XIX en Estados Unidos y hay un nombre, Bueno, lobistas, en Estados Unidos esperaban es en el lobby Sí, claro, de los salones para a atajar. los políticos. Bueno, la ley Sherman de Estados Unidos, que llevaba el nombre del senador de entonces, de 1890 en el país que fue el faro de la libertad, ¿no? Fue la primera ley antimonopolios en Estados Unidos, porque supuestamente se había instalado la idea de que las grandes cadenas de comerciantes manipulaban los precios y demás. Un día, creo que ya había fallecido Sherman o no, pero en los cajones lo que se encontró eran las cartas de los lobistas de turno que decían, pará, no era ningún consumidor asfixiado fue peor el remedio que la enfermedad. Sí. O sea que este problema es más viejo que el agujero del mate. Sí. Por eso digo, en la medida que sigamos presos de la coyuntura y veamos esto como el hecho de ir allá perjudica al comerciante de acá, estamos en un error, estamos condenados a repetir la historia que se viene repitiendo desde hace... Siguiendo el razonamiento que tú estás diciendo, en Estados Unidos, por ejemplo, para la fijación de precios de los funcionarios, de los empleados, colaboradores que trabajan en la cadena comercial de los supermercados, se toma el precio Walmart. El precio al que la cadena Walmart le paga a sus empleados es la base de fijación de precios para esa industria en el resto del país. Es un parámetro que se toma... que no debería ser vinculante, porque no debe ser lo mismo Walmart que un supermercado en el oeste. Bueno, pero, chico. En Uruguay padecemos casi bueno, algo pero parecido. El problema es que el salario es un precio, es uno de los tantos precios de la economía. Claro. En una de las mesas pasadas hablamos que el control de precios genera escasez. Sí. Lo mismo pasa con el salario y con el trabajo. A la medida que sigamos fijando salarios, fijando precios por ley, vamos a tener un problema de oferta de empleo. Entonces, volvemos a lo mismo. Siempre y en última instancia, la presencia de los estados, las regulaciones, las legislaciones, los proteccionismos, ¿a quién terminan perjudicando? Siempre al más chico, al ciudadano de a pie. Y me das pie, ¿sabes por qué? Porque el tema que te ha planteado en esta mesa, digo, es un tema de cultura. A ver,
porque en la inmediatez rige lo emocional, ¿está? Rige la ama de casa que ve que los precios en góndola uruguaya están caros y bueno, y ve que enfrente con el Guaychú puede cruzar y comprar más barato. La otra cara de la moneda, el comerciante fraiventino ve que la clientela cruza enfrente y va a buscar precios más baratos y... Pero porque a él los productos le son más caros también. Por eso, entonces digo, a ver, esa cuestión de Claro. juego, esta cuestión de juego de emociones, justamente No es una lucha con el comerciante local. es eso. Es no pararse en la vida y tener esa mirada crítica de entender cómo funcionan las cosas, porque parte de la responsabilidad del ciudadano es entender cómo funciona un Estado y no ser meramente testigo y ver pasar como un desfile, digamos, de acciones. Porque en definitiva uno tiene que ser parte consciente de que vive en una sociedad organizada políticamente, que tiene una cabeza estatal con una serie de juegos democráticos, que cada 5 años hay elecciones y están los gobernantes de turno, bueno, para entender cómo funciona esto, porque nada es por arte de magia y todas las cosas están cantadas. Lo que pasa es que uno tiene que tener la capacidad analítica y crítica, y yo diría hasta responsable de entender cómo funciona algo. Por eso insisto en correr el eje del debate y tratar de Es ir que al hay que fondo correr de las el- cuestiones. hay que correr el eje Porque del si no nos debate. quedamos con el discurso emocional de Totalmente, decir, bueno, sí, no, está totalmente, bien, vamos a totalmente. poner protecciones arancelarias para que la gente no puede... todo el Hay mundo que aplaude. entender cómo funciona esto. Eso es parte del problema. Hay que entender cómo funciona esto. Es Si parte del no, problema. si no seguimos en la superficie, y bueno, estamos hablando de un tema que vuelvo a decir, a ver, esto es de siempre. De siempre. Esto de siempre. Es histórico. Es histórico. Vamos a una breve pausa, venimos enseguida con este tema porque hay otros aspectos que queremos encarar también en el mismo. Ya venimos. Comuníquese con Radio Litoral ¿Qué temperatura ¿El tenemos? kiosco de la plaza? Temperatura 10 grados. 10 graditos, con una humedad altísima, imaginamos. Sí, ahí tome. Humedad 97%. Estamos ahí. Subió el 3%. Estamos casi entre el agua. En 1 hora y cuarto. Y hay un 3% más. ¿Qué le parece? Acá tenemos todos los datos, tenemos el locutor puesto allá en la cabina. Pronto con el micrófono, está toda la mañana. Le cuento un chisme que acá queda entre nos. Sí, sí, Somos sí. el único medio que le está diciendo durante toda su programación la temperatura, hora y humedad. Así que si usted quiere saber cuántos grados tiene, usted escuche Litoral todo el día, que tiene, además de información, estos datos que lo ayudan a saber si sale de busito, si sale de manga corta, cómo sale. ¿Eh? Un lujo. Uno Impresionante. tiene que estar informado. Ahora, ¿qué pasa? Vamos al tema, ¿no? Porque ya este era una anécdota que teníamos para contar. La previa. Una anécdota. Vamos al tema del que estamos hablando. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una persona pasa a Gualeguaychú y se excede en lo que trae? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Hay alguna consecuencia legal a todo esto? Y ha habido flexibilidad y bueno, y ha habido actuación de aduanas cuando, bueno, decomisa lo que entiende está fuera, digamos, de lo permitido, ¿no? Y bueno, y después se transita a veces por algún proceso de infracción de aduana. Pero, a ver, Es un el proceso 0 de kilo- infracción de aduana. Está bien, no pero el no es 0 un proceso kilo- judicial, legal, que Bueno, vaya preso. judicial- Eso ya sería un poco. Bueno, judicial es porque Mm. es un proceso. Pero digo, a ver, no entro en el tema judicial ni jurídico, voy a este tema. Mm. Vos preguntabas hoy qué es lo que hace el Estado. Bueno, ok, tiene política de precio de frontera, llámese el tema esto de la nafta, el combustible, Sí. bueno. Y cuando aplica después el 0 kilo, bueno, el 0 kilo, que yo sepa, nunca ha sido un 0 kilo Cero. cero. Ujú. O sea, siempre ha habido flexibilidad. Yo creo que esa flexibilidad se entiende a partir de todo lo que venimos hablando. O sea, porque me parece que ese 0 kilo sería negar parte de lo que quienes proponen la solución son el problema, ¿verdad? Entonces nunca ha sido drástico el tema del 0 kilo. Después, bueno, por supuesto que sí, a lo que haya, digamos, de normativa, alguien se excede no solamente en cantidad, sino en calidad, porque algunos productos tienen su propia prohibición, ¿verdad? Bueno, ahí actúa naturalmente aduana con las actuaciones que, bueno, que eso después se derivan a la justicia si se comprueba que es una infracción aduanera, de acuerdo, digamos, al tipo de, entre comillas, delito que pueda la persona cometer, en el sentido ingresando al país mercadería no autorizada. Claro, ahí sí está lo que se configura la infracción aduanera de contrabando que prevé el CAROU, el Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay, que hay que diferenciarlo del delito de contrabando. O sea,
la infracción aduanera es ¿Qué es un antecedente de eso? No, tiene una connotación meramente civil. O sea, tipo una falta. La infracción aduanera es cuando te dice una norma, no se puede hacer esto y vos lo haces. Entonces incumpliste lo que la norma dice, es una infracción Seguramente aduanera. de acuerdo a la cuantía de la mercadería se pasa a la justicia de paz, en donde bueno se tramita el proceso, se pasa con el decomiso de la mercadería, alguna se destruye, si no alguna otra se manda a remates, así. Pero distinto es la situación del delito de contrabando, donde ya ahí hay, obviamente... Donde viene un camión. Hay un dolo, hay mercadería oculta, bueno, etcétera, etcétera. Que no es el caso de lo que estamos conversando. Claro, sustancias prohibidas, ¿no? Sí. Del vecino que cruza y bueno, y puede verse enfrascado en algún tipo de esa situación. Pero yo creo que todo el mundo más o menos... Estamos hablando del vecino, ¿verdad? Sí, estamos hablando del vecino común. Estamos hablando del vecino es el que común. le hablamos nosotros. Exacto. A Marta, por ejemplo, que nos saludó ahora de mañana, que está prendida en la radio. Bueno, ahí va. Saludo a Marta que nos acompaña ahí. Claro, en ese caso el vecino por hoy tiene el termómetro propio. O sea, cruza, bueno, por supuesto que nadie niega que va a comprar, pero todo el mundo, digo, pondera la situación, digo, y bueno, y en ese contexto, esto es lo que hoy está pasando, ¿verdad? Yo quiero remarcar un concepto, están como esos eslogans, ¿no? Esas frases, lugares comunes, ¿no? La plata se va para afuera. ¿Ah? Y bueno, no es así. Es lo que explicábamos al principio. Si tengo 500 para gastar, gasto 100 allá y me quedan 400 para reasignarlos acá, evidentemente esa solución es aconsejable. Te interrumpo. Ese concepto lo aprendí no hace mucho, porque yo tenía esa sensación de estarte metiendo, y vos sé que hay que explicarla bien. Por eso yo hoy decía que hay que leer mucho, porque uno leyendo empieza a entender cómo funciona esto. Y es cierto. Estudia que serás un buen cerdote, decía mi abuelo. Exacto, claro. Que dice Fernando, hay que entenderlo así. Cuando vos lográs ahorrar y parece que la primera mirada es, bueno, pero no comprás acá, no destinás acá recursos. Sí. El tema es claro, pero si yo voy allá y ahorro lo que ahorro, es como repartir cartas. Entonces vos vas a repartir cartas en otros rubros donde también generás. O sea, yo conozco gente que ha sacado dinero en alguna financiera para irse a enfrente a traerse un surtido más suculento, para decir, bueno, voy una vez por mes, no voy a ir cada 15 días. Entonces va y gasta lo que no tiene del otro lado. Ese es otro tema. Ese es otro tema, sí, claro. Porque hay límite, ¿no? Yo creo que eso no es una... Para la economía de esa persona no creo que sea saludable hacer eso. No. Le sale carísimo. Sí. Le termina saliendo más caro. Entonces lo que me quiero quedar y reenganchar con lo que dice Giancarlo, que es fundamental que se puedan reasignar recursos para que uno después pueda ahorrar, invertir o consumir. ¿Ah? En cualquiera de los tres casos vamos a estar reasignando factores productivos, pero es fundamental que el ciudadano de a pie, cualquiera de nosotros, ahorremos. Ahorrás para reformar tu casa. Claro. Ahorrás para cambiar la moto, cambiar el auto. Mover la barraca. Pero, y con esto, me gustaría también hacer, sé que se nos va el tiempo, pero otra precisión. No hay tal cosa como la inversión pública. ¿Y por qué? Porque la inversión, como vimos, está precedida del ahorro. ¿Y qué es el ahorro? Es la abstención de consumir en el corto plazo. Ahora, cuando hablamos de inversión pública, no hay ningún ahorro previo, hay extracción coactiva de los ingresos de la gente. Por eso, siempre y en todo caso, la economía la va a sacar adelante de la crisis, vamos a salir con las pymes, con los comerciantes, no los prebendarios, con los comerciantes de verdad, con los que emprenden y con la gente común y corriente, a la medida que le facilitemos la capacidad de ahorro. Por eso es que es tan necesario combatir la inflación, porque perjudica ¿a quién? A quienes menos tienen. Porque alguien que está con ingresos medios o medios altos se puede cubrir de la inflación. ¿Cómo? Ahorrando en dólares. Bien, pero es fundamental eso. En la medida que no empecemos a correr el eje del debate, a discutir estas cosas y que las podamos entender todos, los ciudadanos a pie, vamos a poder demandar cosas distintas para que hagan cosas distintas nuestros gobernantes, ¿no? Por ejemplo, propuestas como las que leíamos hoy en las noticias, al arranque del programa. La exoneración del IVA a una canasta de 19 productos por 6 meses. ¿Cómo lo ven? Pero son temporales. O sea, está bien, va a tener un impacto. Porque es un lío en el Parlamento ya, ¿no? Está bien, va a tener un impacto. Que se votó, que todos estuvieron de acuerdo, que se lo llevaron al gobierno y el gobierno todavía no hizo nada, que la ministra de Economía tiene que renunciar. Ya se armó un lío. Y bueno, terrible. Siempre, en todo caso, en cualquier circunstancia, sea quien sea que lo proponga, lo vote. Que el Poder Ejecutivo no vaya por ese camino. Porque el Poder Ejecutivo, y creo que cualquiera de nosotros con un poco de sentido común sabe
que eso es hambre para Pan para hoy, pan hambre para para hoy, hambre para mañana. Los controles de precios no funcionan. Pues son coyunturales. Y Pero esto no es un control de precio. Es una baja de impuestos. Sí. O sea, le sacan el Temporal. impuesto Entonces yo le planteo, temporal. yo el le estadio planteo. renuncie. Es como el asado. Le sacaron sacan el IVA. Le sacan el 10%, le sacan el IVA al asado. ¿Y qué pasó con el asado en el día que más se consume asado en el Uruguay? ¿Usted lo vio? Había una diferencia interesante entre las calidades, Ah. primero, y en las cantidades disponibles, ¿no? Lo que dijo el senador Botana, Ujú. en broma, pero en serio, un poco en broma, pero creo que bastante en serio, es que el asado del Cookie era como el asado del Pepe con menos grasa. ¿Ah? No lo dije yo, lo dijo el Lo senador dijo el Botana senador, y dijo lo el senador. escuchó todo el Sí. país. Yo lo vi con bastante grasa igual. Bueno, ¿qué pasa? Se generaron dos calidades. Mm. Si vos querés el tarifado es este. Es como el pan tarifado. Si vos querés el tarifado es este. Ahora si querés pan es este. Si vos querés el asado tarifado es este. Ahora si querés asado es este. La diferencia 2.30 a 2.70. 79. 2.79. Entonces, ¿por qué? Porque ese es el valor del asado. El otro es artificial. A los 19 productos que propone el senador Manini, bajarle el IVA. Se les baja el IVA, muy bien. Vale 4, 5, 6, 7 pesos menos. En Sí, las porque gó- la rebaja del IVA a veces implica eso, ¿no? en las 3 góndolas de los pesos, 4 supermercados pesos. se va a reflejar. Se supone que ¿Y sí. quién va a controlar? Bueno, no sé quién. Porque cuando La gente usted, controlará. cuando usted pone medidas, supone que se controle. Ujú. El Estado es malo controlando. Mm. Y la gente no está para controlar, está para consumir. Pero alguna queja va a haber. ¿Ah? Entonces, es muy difícil meter la mano, y si usted quiere ver qué pasa cuando se mete la mano en la economía, mire para enfrente. ¿Ah? Mire para enfrente, Bajen que el IVA, van a definitivo. llegar a los 2 dígitos de inflación Usted le bajaría el IVA a todo. por meter la mano en la economía. Exactamente. Dotti le bajaría el IVA a todo. Ahora, Pero ahí la caja del Estado se nos va a la mitad. pero claro, pero el gasto burocrático que tiene el Estado, Uf. hay margen. Lo que pasa que esa no se toca. Entonces, ¿cómo no? Margen Habría- siempre hay. la gente tendría que empezar a conocer el Estado desde adentro, o sea, inclusive hacer recorridas, o sea, Hacer un tour, dice usted, por el Estado. Sí, yo he hecho un tour que me, Qué ha, lindo. que me ha llamado la atención en ver el dentro del Estado, ¿no? Inclusive de oficina, de tecnología, de infraestructura. Me ha tocado ver en un mismo día el primer mundo y el tercer mundo, o sea, ir a ver cómo trabaja este funcionario público y ver cómo trabaja este funcionario Pero, público. Giancarlo, O sea, hay hagamos el abismos, hay ejercicio abismos, mental. solo en Uruguay, 3 Claro. millones. Hagamos o sea, el a ver. ejercicio mental de recorrer con nuestra imaginación oficinas, inmuebles, propiedades del Estado, Uf. poder judicial, OCE, lo que quiera, que están abandonadas. Totalmente. ¿Desde hace cuánto? ¿Y acá en la vuelta? 15, ¿Y acá 20 en la años. vuelta? ¿Y acá en la Aquí en su En- casa, y acá en la- Carlos. Entonces, ¿Y acá en la vuelta? ¿hay margen? Por supuesto que lo hay. Ahora, el tema es que haya voluntad. Exacto. Ese es otro tema. Ese es otro Porque en la tema. medida que hay estados grandes, se fomenta la burocracia, se fomenta el clientelismo y se fomentan los premios consuelos para aquellos que no obtuvieron un caudal de votos determinado. Es así. Entonces, bueno, vuelvo al principio. Demandemos, la población, la sociedad civil, cosas distintas para que sucedan cosas distintas. Si Exactamente. no, más de lo mismo. Mismos problemas, viejas recetas como soluciones ya fracasadas, volvemos a tener los mismos problemas. O sea, creo que era Einstein que decía, si seguimos haciendo las mismas cosas, siempre vamos a seguir teniendo los mismos Si usted resultados. quiere obtener resultados diferentes, Haga cosas distintas. Y acá sin duda hay que hacer cosas distintas, ¿no? Porque si estamos buscando que algo cambie, Exacto. debemos empezar por cambiar la forma en que hacemos las cosas. Un ejemplo que le doy muy cortito, sin dar demasiado detalle. Ustedes saben que nosotros estamos como medio afiliados a Radio Francia Internacional. Nos llevó un proceso bastante largo, más de un mes de negociaciones y de controles y de estudios que hubo que hacer de la emisora, de su programación, del personal, de cómo trabajamos y demás para que fuéramos aceptados. A partir de que fuimos aceptados, en 35 segundos teníamos acceso a la programación de Radio Francia Internacional con un detalle que tuvimos que además especificar en qué horarios, qué días, cómo, dónde y de qué manera nos íbamos a integrar. Ahora hicimos un acuerdo con La Voz de América, con Estados Unidos, directamente. Nos llamaron desde Washington para confirmarnos nuestra incorporación a La Voz de América y ayer particularmente hicimos un trámite que en Uruguay nos hubiera llevado 3, 4 meses más o menos, que lo hicimos por WhatsApp. Lo hicimos, escúcheme, por WhatsApp.
con el responsable para América Latina de La Voz de América, que por una llamada de WhatsApp se comunicó con su secretaria en Washington y le dijo: te paso el número de contacto de Fabricio La Rosa de Radio Litoral de Fraivento, fíjese, desde Washington, ¿no? Digo, hay que explicar dónde queda. De Fraiventos, que necesita que le enviemos un no sé qué un tema que teníamos que resolver. Yo dije, bueno, esta mujer, eran las 10 de la noche, esta mujer me va a atender el viernes, ¿no? Bueno, 3 minutos y medio, lo tengo anotado acá. 3 minutos y medio tenía el archivo descargado, conectado y todo pronto para poder resolver el problema. Esto que tú dices, Fabricio, me hace acordar... 3 meses hubiera tardado acá. Hay un libro de un argentino, Frigerio es el apellido, creo que es Ernesto, nombre de pila, o Guillermo, no me acuerdo, que se llama Simple. Así es el título del libro, que está en Amazon, se puede descargar en Kindle y lo demás. Hacer las cosas simple. Y hablaba de estas cosas. A ver, para hacer una unipersonal, cualquiera, alguien que tiene una pequeña carpintería, un tallercito, tiene que recorrer un vía crucis en el BPS. Pero literalmente, doy fe de esto además. Entonces, ¿qué es lo que propone este buen señor? Esto, hoy todo el mundo, cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. Tiene un celular y tiene WhatsApp. Hagamos los trámites por ahí. Exacto. Estamos todos en línea. A ver, debería ser cargar el número de cédula, el domicilio donde voy a funcionar, el rubro en el que voy a actuar, a y mí que me dé lo que hay, el root, y arranco a laburar. Me daba mucha gracia que esta persona me pedía disculpas por el retraso. Me daba mucha gracia, realmente. Discúlpeme que no le pude contestar antes. 3 minutos y medio tardó. Discúlpeme que no le pude contestar. Aquí le envío la información que me solicitó, le enviara al director de no sé qué. Digo, pero, ¿cómo que? ¿Disculpa de qué? ¿Qué le voy a disculpar? Eso es hacer las cosas simples. Exactamente. Pero hay algo que estoy queriendo, un bocadillo que estoy queriendo meter y no me... Usted no lo dio por sobreentendido, pero la gente no lo sé si lo tiene claro. La Voz de América es una radio oficial de los Estados Unidos. Es la voz del Estado. No es una radio privada, es una radio pública. Con la burocracia de un Estado. No sabía. De un gobierno. Claro, la radio La Voz de América es como la Radio Nacional de Uruguay, es propiedad del Estado. Exacto. Funciona con un presupuesto que vota el Congreso de Estados Unidos. Claro. Que al igual que algunas radios, medios de comunicación europeos, el gobierno de turno tenga menor incidencia de la que tienen algunos países, eso es real, pero es una radio oficial y funciona en esos términos. Imagínese una radio privada, ¿no? Una radio privada vienen acá. Tal cual. No, bueno, increíble, increíble. Bueno, ejemplos del mundo que sin duda debemos de, no sé si copiar, pero por lo menos debemos de observar. Debemos de ver, a ver, bueno, ¿por qué lo hacen así? Observar y poner en práctica. ¿Por qué lo hacen así, en este caso, como les decimos, los gringos? ¿Por qué lo hacen así? Decía Milton Friedman, copian lo que hicieron los países ricos para hacerse ricos. No copian lo que hacen ahora que ya son ricos. Claro. Pero creo que de eso se trata, ¿no? Sí, es copiar eso. Bueno, y con este tema de los precios, me parece que hay mucha cosa que tenemos que copiar. Tenemos que explorar el mundo para saber cómo hacerlo de manera distinta, para obtener resultados diferentes. Sí, hay que poner las barbas en remojo. Sí. Gracias a los dos por estar con nosotros. Un gusto como siempre y saludos a Marta. Y a muchos más que no se supuesto, manifiestan, Marta, yo creo pero que están Marta ahí es- en la fila. Marta Es la presidenta del club de fans. Saludo a Marta, saludo a todos. Qué bien, le salió el político de adentro, le salió el político de adentro. Gracias, Fernando. Tanto hablar hoy que viste. Sí, hoy le dimos. Saluda a Álvaro, que está prendido de la radio, dice que estuvo en el viaje porque tuvo que hacer un trasiego entre Fraiventos y Mercedes, que lo tuvo bastante ocupado. Así que nos ha tenido sintonizados en la radio, nos ha acompañado. Así que Álvaro, mil gracias por estar ahí. Te esperamos acá la semana que viene. Vamos a conversar sobre el día, así que vamos a seguramente poder contar con tu presencia firme acá en tu espacio, porque ya lo dijimos varias veces, el espacio no es de la radio, el espacio es de quienes participan de él, por lo tanto, su espacio es suyo y el de Álvaro también está reservado para él, esperándolo. Muchas gracias. ¿Nos vamos a la pausa? Vamos. Porque ya se viene otro espacio, pero que tiene que ver con música. Vamos a estar en instantes con Pablo Piuma, que es el segundo de Río Negro, que fue seleccionado en La Voz. Es de Jun, va a estar con nosotros. Vamos a escuchar un poquito de música también y le vamos a preguntar cómo está viviendo esta experiencia. Muy bien, vamos. Ya venimos.